de Jesús. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Lo llevo a la palabra de Dios. Una alegría en esta hora poderle ver a cada uno. Gracias siempre por sus oraciones. Alabado sea el Señor, y gracias a Dios hemos regresado con bien, así como el Señor nos llevó con bien. Saludes de parte de la iglesia Sinaí. Gloria al Señor, y nos alegramos de volver, de estar de nuevo con ustedes o estar de nuevo en casa. Gloria al Señor. Lo llevo al primer libro de Reyes, al capítulo 19. He meditado en esta porción de las Escrituras una y otra vez. He predicado sobre esta porción bíblica y cada vez Dios me hace entender muchas más cosas. La vida cristiana es un proceso. Dije que la vida cristiana es una escuela. La vida cristiana es de un aprender de todos los días. La vida cristiana se vuelve un reto. La vida cristiana se necesita aprender a depender totalmente de Dios. Usted y yo no podemos depender de Dios un poquito. Tenemos que aprender a depender de Dios completamente. La vida cristiana se compara al matrimonio. Si tú no sabes lidiar con el hogar, con el matrimonio, se volverá bien duro. Si tú no aprendes a saber llevar las cosas, se puede volver un laberinto, un dolor de cabeza. La vida cristiana es algo parecido. La vida cristiana, si no la sabemos vivir, te puede causar depresión. Lo mismo que un hogar. Hay que saber conocer a Dios. Hay que entender lo que Jesús dijo, que no solamente somos llamados a recibir los favores de Dios, sino a sufrir juntamente con Cristo. Esta tarde sé que Dios va a llegar a nuestra vida. Y yo quiero que le dé la mano a alguien dele la mano. Y dígale estas palabras: este día Dios te saca de debajo del enebro. Vuelva y repite esas palabras. Este día Dios te saca de debajo del enebro. Mantenga esas palabras. El tema de hoy es: Dios saca a los Elías de debajo del enebro. Amo a Dios y he aprendido a amar a Dios. He pasado por momentos difíciles en el caminar del Señor, sí.
pero he aprendido que Dios nos encuentra exactamente a cada uno de nosotros en la etapa de nuestra vida cristiana. Donde quiera que tú te encuentres, ahí el Señor siempre llegará. Dios es experto en ello. Así como hay adultos frustrados, así hay adolescentes frustrados. Y esta tarde, como siempre Dios sabe hacerlo, hablará a nuestra vida. Hay muchas cosas en la vida que pueden deprimirte. Hay muchas cosas en la vida que te pueden causar cansancio. Hay muchas cosas en la vida que te pueden decepcionar. El trabajo físico te puede llevar a una depresión. Muchas cosas en esta vida puede hacer sentir solas a las personas, no importa la edad. Adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos. Lo llevo a este capítulo 19, verso 1 al 8. Quiero leerlo en la Nueva Traducción en esta hermosa hora en español. La Nueva Traducción. Atención a eso y gracias por ponerlo en inglés también. Dice el verso 1. Estamos ahí todos. Cuando Acab llegó a casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama, dice aquí, pero la Reina Valera dice enebro, y se cree de alguna manera que ese nombre retama no es tampoco el adecuado. Y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Está con signos de admiración. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a dormir, a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti.
Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida dio fuerza suficiente para viajar durante ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Atención a lo que Dios pueda hablarnos esta linda tarde. Tome su asiento. Hemos orado, hemos pedido a Dios. Dios saca a los Elías que están debajo del enebro. Y quiero que me ponga mucha atención. No se despiste. Las mamás que fueron a dejar sus hijos a la sala cuna, déjenlos allí tranquilitos. Usted quédese aquí adentro y disfrute el mensaje. Las hermanas se preocupan por él. Solo una emergencia lo mandan a buscar. Dios conoce las situaciones en las cuales sus hijos, atención a esto, en las cuales sus hijos, su pueblo, gloria al Señor, se puedan encontrar. Dije que Dios nos puede encontrar exactamente ahí donde nosotros nos encontramos. No es hablarle del lugar favorito que usted tiene, si es que tiene, o la hora favorita que usted tiene para reunirse con Dios en su presencia. Yo le voy a hablar de cómo Dios llega a la vida de su pueblo, de sus hijos, en el momento y en la etapa o en la situación en la cual tú te encuentras, donde tú no estás tan contento. Si yo dijera que cuántos realmente están contentos con sí mismos, posiblemente la mitad diría: yo no estoy tan contento con mí mismo. O yo no estoy satisfecho con muchas cosas a mi alrededor. Pero Dios, que es tan bueno y tan grande, Él puede llegar exactamente a esa etapa donde pueda ser que sea dolorosa, por la cual sus hijos estén pasando. No importa si es vergonzosa, no importa si es triste, las cuales estas puedan ser en tu vida. No importa lo imposible de solucionar que estas puedan ser, humanamente hablando. Donde pareciera que no se pueden solucionar, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es experto en encontrarte en ese nivel en el que tú estás o que te encuentras ahora mismo de tu vida. Elías había estado en tremenda victoria. Elías, un profeta de Dios. Elías, que había hecho detener la lluvia y que oró para que volviera a llover. Elías, que cuando en una oportunidad un niño murió, se echó sobre él y resucitó. Elías, que le dijo a su sirviente: ve y dile a Acab que corra porque la lluvia viene. Elías,
que había tenido tanta fuerza, que llegó antes que Acab a la casa. ¿Cómo lo hizo? Si iba a pie. Y Acab iba a caballo, en un carruaje dando, que podía ir a tremenda velocidad. Elías había experimentado a Dios de una manera poderosa. Elías había experimentado a Dios en niveles fuertes, por decir así. Elías, que retó a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera. Elías, los niños creo que vieron esta lección, no están aquí ahora, pero la vieron recién, y esos niños se han gozado con esa lección, supe con los maestros. Elías, que les dijo a Acab: reúneme a todo el pueblo de Israel y tráeme a todos los profetas de Baal, y que se nos dé un buey a cada uno de nosotros para hacer sacrificio a Dios. Nadie le va a prender fuego. Cada uno va a despedazar el buey, lo va a hacer pedazos y lo va a poner en el lugar del sacrificio. Va a poner la leña, pero nadie le va a prender fuego. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Elías, un hombre atrevido. Elías, un hombre que podía hablar de las experiencias del ayer, cómo había visto a Dios hacer milagros. Así hay creyentes, han visto en el pasado a Dios hacer cosas tremendas, pero ahora mismo se encuentran debajo de un enebro. Elías, cuando pusieron los profetas de Baal el sacrificio, Elías ni tan siquiera lo comenzaba y les dijo: comiencen ustedes son mayoría, háganlo ustedes primero y después me dejan a mí solo hacer el mío. Me llama la atención, porque cuando ya tienen el sacrificio, los profetas de Baal para su Dios, Elías les dice: clámenle y díganle que consume el sacrificio. Y comenzaron a gritar y a llamar que les respondiera aquel Dios. Y dice la Biblia que no sucedía nada. De repente Elías comenzó y les dijo: oigan, quizás está dormido y hay que despertarlo, grítenle más fuerte. Elías estaba burlando. Lo de Elías era un sarcasmo. Y ellos gritaban y nada sucedía. Llegó la mediodía, dice, y no sucedía nada. Quizás anda de viaje y hay que ir a buscarlo, dijo. Y ellos gritaban. Y gritaban y gritaban y gritaban. Y Elías estaba viéndolos. Griten más fuerte. Elías. Y dice que comenzaron cada
cada uno de los profetas tenía un cuchillo y se cortaban la piel y se sangraban para que su Dios respondiera, y no sucedía nada. Llegó la hora de la tarde, la hora del sacrificio a Dios. Y dice Elías: ok, déjenme a mí ahora que yo haga este sacrificio. Y si Dios responde, todos ustedes sabrán que el Dios de Israel es el Dios único, el verdadero Dios, al Dios a quien yo clamo. Dice la Biblia que Elías comenzó, armó el altar, puso la leña y el sacrificio, el buey cortado en pedazos. Y viene Elías y hace una zanja alrededor. Eso nunca se había visto. Hace una zanja alrededor. Y Elías dice: échenle agua. Lo hicieron la primera vez y dijo: traigan más agua. Lo hicieron la segunda vez: traigan más agua. Y dice que el agua se desbordaba por la zanja y había mojado la leña, todo lo mojó. Y le dice: Dios, respóndeme. Que el pueblo vea a quien yo sirvo. Responde, Dios. Y dice la Biblia que Elías aún no terminaba de decir lo que estaba diciendo, y descendió fuego y lamió todo lo que estaba en ese lugar. Dice: el sacrificio y todo aquel montón de agua se secó en el momento. Y la gente, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que cavilaba en dos pensamientos, a quien Elías le dijo: vosotros, ¿cuándo van a parar de cavilar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle a él. Si Baal es Dios, pues síganlo y sírvanle a él. Pero en aquel momento solo el verdadero Dios se apareció y quemó aquel sacrificio con fuego. Y el pueblo de Israel no le tocó otra más que decir: el Dios verdadero es el Dios a quien Elías le sirve. A ese le vamos a servir. La Biblia dice que Elías dijo: agárrenme a cada uno de esos profetas de Baal y me los traen. Los llevó a un arroyo y los desgolló a cada uno de ellos. La Biblia dice, allá se toca el cuello. La Biblia dice que Acab se dio prisa a venir a la casa y contarle a Jezabel lo que Elías había hecho y de qué manera había matado a cada uno de los profetas. Alguien dijo: era como para que esa mujer reconociera y entendiera que Dios era real. Era como para entender, gloria al Señor, que era mejor humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Era como para reconocer que Elías había demostrado que había un solo Dios verdadero. Y Acab fue y le dijo: esto hizo Elías. El Dios de Elías se presentó en aquella escena, le tuvo que haber dicho. Era como para reconocer a Elías: Elías, tú eres un verdadero profeta. Jezabel no lo esperó así. Jezabel no reaccionó así. Jezabel se enfureció como nunca.
y le manda un mensaje a Elías. Ahí mismo, fresquito, hubo un mensajero y le dijo: así me hieran los dioses y aún me maten, si para mañana a esta misma hora yo no te he matado a ti como tú mataste. ¿Y de qué manera los había matado Elías a los profetas de Baal? Le estaba diciendo: ¿sabes qué, Elías? Te doy 24 horas de vida nada más. ¡Ay! A un tremendo hombre de Dios, Elías sintió temor. Elías, lo grandioso de Dios que acaba de experimentar Elías y ha visto atrás a Dios hacer cosas increíbles con él. Elías ahora tiene un temor y teme por su vida. Y dice la Biblia que se fue a huir. Son miles y miles de creyentes, de personas que un día le sirvieron al Señor, vieron la mano de Dios obrar en sus vidas, o vieron a Dios obrar en otras vidas. Gloria al Señor, vieron a Dios hacer milagros en el pasado, pero de repente se acobardaron por un momento difícil que llegó a sus vidas. Se acobardaron y comenzaron a huir. Yo pudiera decir esta tarde, más de uno me dijera: yo soy uno de esos, pastor, que he visto la mano de Dios antes en mi vida. Lo vi en mi familia, lo vi en muchas personas. He visto a Dios hacer milagros. Fui bautizado con el Espíritu Santo, pero me llegó un momento de dificultad donde comencé a huir. Hasta los grandes espirituales les han llegado estos momentos. Hasta los escogidos les han llegado momentos de esta índole. Está de moda, y esto en todas partes del mundo ahora, como la depresión ha llevado a mucha gente a un caos terrible. El desaliento, el desánimo. Prefieren estar solos, no quieren saber de nadie. No hemos llegado a esta parte porque estoy ahí entrando a este mensaje. Muchas cosas se han vuelto en tu vida imposibles. Viste a Dios obrar en el ayer, pero algo llegó y te desmotivó, te desalentó, te entristeció. Te trajo cansancio. Te deprimió. Porque está de moda la depresión. Y en diferentes niveles. El desaliento. La inseguridad está de moda. Porque el pánico te trae todo eso. Es un tiempo que vivimos donde nunca se había visto tanta gente, adolescentes, jóvenes, gente de sus 30 años o menos, pero metidos en unas tremendas depresiones al punto de pensar en quererse quitar la vida. Y así hay personas mayores. Muchos que no quieren vivir y pasa por su mente todas estas pensamientos de suicidio.
la soledad. ¿Qué hacer en tiempos como esos? Si de depresión profunda se quiere hablar, Elías sabe y supo que era eso. Nadie me entiende. Nadie me da una solución. He trabajado duro y no veo resultado. No veo frutos de lo que yo he hecho para el Señor. Ese era Elías. Predico y no veo cambios en la gente. Ese era Elías. Me doy con todo. Lo doy todo de mí. Esa era Elías. El pueblo de Dios no me agradece para nada. Ese era Elías. Quisiera que le diga nuevamente al que está a su lado: este día Dios te saca de debajo del enebro. Me esmero me doy con todo. Hablo lo que Dios me da que hable. Ay, porque cuántas personas dicen, pastores y líderes en todos lugares: voy a hablar lo que Dios me da. Y no veo cambios. No veo frutos. Y hablo lo que Dios me da. Es que el que sabe sacar a la gente de debajo del enebro es Dios. Siente que estás pasando por el valle, es decir, por lo más bajo de tu vida, de tus experiencias en la vida, en el trabajo, físicamente hablando, en lo del Señor, en la vida espiritual de tu vida. Estarás pasando ahora mismo por ahí. Elías, un día antes, había tenido una gran victoria. Pero al siguiente día las cosas ya no eran así. Ahora Elías se encuentra desalentado de un día para otro. Derrotado, deprimido. Pero ¿cuál fue la medicina de Dios? Los doctores no encuentran medicina para usted. ¿Cuál fue la medicina de Dios? ¿Cuál fue el método de Dios para sacarlo de debajo del enebro? De aquella frustración y de aquella depresión y de aquellos, de aquellos pensamientos de suicidio. ¿Qué hizo Dios? Corrió, dice la Biblia, o fue Elías a un psiquiatra
a un doctor terrenal, fue Elías a un consejero, fue Elías a un negrólogo, fue Elías ¿podía Elías ir ahí? ¿Cuál fue el método de Dios? Por favor, dame el Salmos 40, verso 3, verso 2 al 3. Quiero decirle algo. Elías defendió su autojustificación. Solo yo he quedado y soy el único que te soy fiel. Solo yo sigo amándote lo suficiente. Solo yo. Solo yo te he puesto atención. Han matado a todos. Así hay muchos creyentes y cree ser tan espiritual. Mira, Dios, solo yo quedo que todavía te está siendo fiel. Los demás se volvieron mundanos, así los espirituales. Abandonaron, tu pueblo abandonó, rompió el pacto contigo. Han matado a todos los profetas y solo yo quedo. Me andan buscando. ¿Qué dice Salmos 40, verso 2? Dice el salmista, ¿qué hizo Dios con él? Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Porque humanamente no tenemos la fuerza para podernos estabilizar, ni aún de levantarnos muchas veces. Pero Dios es experto en llegar ahí donde están los huesos secos. Ahí está Dios. Dios es experto en llegar a donde están las rodillas paralizadas. Ahí está Dios para enderezártela. Ahí está Dios para llegar al nivel en que tú te encuentras, en la desesperación donde tú estás. Oh, dígale que está a su lado, de veras que Dios es bueno. Porque estoy aquí y no estoy de buenas. Estoy aquí y sigo frustrado. Estoy aquí y sigo con el rostro fruncido. Estoy aquí y sigo deprimido. ¿Sabía usted que cuando una persona se encuentra en una etapa de depresión, de melancolía, de soledad, en una etapa de capricho, en una etapa de desánimo, y el pastor se le acerca y le da consejo, ellos no pueden entender en esa etapa donde están. Ellos no alcanzan a entender el consejo pastoral y lo tuercen y les caen los pies el consejo pastoral.
los irrita, porque ellos no están en una etapa de su vida donde ellos logran a entender. Es ahí. O si ellos llegan al pastor en un momento de una depresión y de una soledad terrible, donde no quieren saber nada de nadie y ellos mismos piden consejo, están metidos en un tremendo laberinto. No les cae bien el consejo pastoral, porque ellos no lo pueden recibir. No hace sentido el consejo pastoral. ¿Cómo sacó Dios a Elías de debajo del enebro? ¿Qué hizo Dios para mover a Elías, sacarlo de ahí donde Elías se encuentra ahora? El verso 3 dice: cuando lo sacó, dice el salmista, del lodo del lodo cenagoso y del foso de la desesperación, me dio un cántico nuevo para entonar, porque yo no tenía nada que entonar. ¿Alguien está aquí? Yo no podía cantar porque estaba en el pozo de la desesperación. Estaba abrumado, tenía temor, tenía pánico. No podía cantarle al Señor. Como mucho esta tarde personas llegaron y no pueden abrir sus labios porque andan cargados, andan cansados, andan molestos, andan frustrados, andan desanimados, andan que nada entienden. No hay canto, no hay expresión de labios. No pueden. Pero cuando Él me sacó de donde yo estaba, en la podrición, en el fango y en el laberinto y en el desconsuelo, me dio un himno de alabanza para mi Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor cuando me vean que he sido sacado de debajo del enebro. Y ahora tengo oiga esto, un canto de alabanza en mis labios. Lo verán, lo verán, lo verán, lo verán. Y otros le cantarán al Señor. Dígale a que está a su lado de que salgo de debajo del enebro, salgo porque voy a dejar que papá me saque de ahí. Sahaya. Es que Él sí sabe sacarte de ahí. El pastor no te puede sacar, pero Dios puede traer la palabra para decirte: yo tengo el poder para sacarte de debajo del enebro. El que está frustrado y desconsolado, que nada lo hace, ni permite que alguien lo consuele, Dios en su misericordia llega. Dios en su misericordia llega. Y ahí donde usted piensa estar o está, y usted dice: esto no tiene solución. A mí nadie me va a sacar una sonrisa. A mí nadie me va a hacer alabar a Dios a la fuerza. Que nadie te va a poder hacer alabar a la fuerza. Es el Dios del cielo que te va a mostrar su poder, su gloria, su bondad, su misericordia, y te sacará.
La Biblia dice que Elías se fue a una zona de Judá. Primero dejó ahí a su siervo. Hay diferentes opiniones por la cual dejó ahí a su siervo. Algunos dicen que quizás Elías no quería que su siervo supiera cómo hoy él andaba. Le daba vergüenza que descubrieran quién él era en realidad. Otros creen que no quería a nadie a su alrededor simplemente. Otros creen que posiblemente era que no lo quería hacer pasar, o no lo quería hacer pasar o llevarlo a un desierto donde ni él sabía qué iba a suceder con él. No lo quería poner a su siervo en una posición donde precaria. Por lo menos que salve la vida. Posible. Hay que preguntarle a Elías cuando lleguemos allá: ¿por qué dejaste al siervo esa vez? Pero no vamos a poder. Tanto va a ser el gozo, tanto va a ser la alegría, tanto va a ser la fiesta, tanto va a ser la presencia de Dios, tanto va a ser esa gracia en nosotros, tanto va a ser, gloria al Señor, que aquel grito de alabanza, aquella alegría de estar en los cielos con el Señor, que no va a haber tiempo para acordarse de lo que nos pasó en esta tierra. Dígale a alguien más: es que Dios nos saca de debajo del enebro. Dios nos saca de ahí. Será un ataque directo del enemigo. Por lo cual te encuentras desanimado, has entrado en pánico, has entrado en inseguridad. Elías se sintió inseguro. Está de moda que la gente siente pánico y inseguridad. Cierto persona le hizo una pregunta a un psiquiatra, a una doctora psiquiatra. Supongamos, le dijo, que de repente tú piensas o sientes que te va a dar un ataque de nervios. ¿Qué tú harías? Algunos dicen: quizás le hubiera dicho, busca un doctor, corre a un psiquiatra, venga aquí, o sea, busca un consejero. O sea, la respuesta de aquella doctora psiquiatra fue: cuando tú sientas que algo así te está por suceder, corre a la puerta principal de tu casa, dale vuelta a la perilla, abre la puerta y busca a alguien que necesita de ti. No te concentres en lo que a ti te está sucediendo. Ayuda a otro, ayuda a otro, ayuda a otro, ayuda a otro. No te metas debajo del enebro. Dios es un Dios que nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Dios sabe la congoja que te embarga. Dios sabe la tristeza, el dolor, la desesperación, el miedo, la inseguridad, el pánico. Dios conoce los ataques de nervios que te dan a la gente. Dios lo conoce, el nivel, gloria al Señor, de frustración. Los conoce mejor que nadie. Nadie me agradece. No veo frutos de lo que yo hago.
Predico y yo no veo cambios en el pueblo, en la gente. Ese era Elías. Te encuentras inseguro de ti mismo, desalentado por la reacción que ves en el pueblo y que no ves una reacción de la que a ti te agrada. Eso era Elías. La reacción del pueblo que a ti te puede traer alegría, ese era Elías. Más bien se apartan más, decía Elías. Eso dicen los predicadores ahora. Y quieren tirar la toalla. A Elías le mandaron una amenaza terrible. Los predicadores de ahora escuchan algo negativo que alguien dice y a ellos van para el suelo también. ¿Escuchaste lo que andan diciendo de lo que yo prediqué? No es lo que tú esperabas y eso te está comiendo por dentro. No reaccionan positivamente y eso te está ardiendo por dentro y te desconsuela. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 14. Hay algo de Dios interesante que a mí me encanta. Gloria al Señor. Y es que Dios te encuentra donde humanamente, hablando humanamente, no hay muchas esperanzas de vida o de solución. Porque la adversidad es tan dura y difícil. La controversia o el hablar de la gente contra tu vida es tan dura. Pero Dios sabe llegar en el momento, en la etapa y en el nivel donde tú te encuentras frustrado. Y Él sabe y es profesional para sacarte de esa pena. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Veamos lo que nos dice. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No están solos. No están solos. Cuando la amenaza del mundo llegue, cuando las pruebas, cuando los ataques del enemigo lleguen, cuando el momento de depresión te visite, no estás solo. El Espíritu de Dios mora en ti la presencia de Dios. Oh, es que para los que aman a Dios todas las cosas tienen que obrar para bien. Qué Dios más maravilloso al que usted y yo le servimos. Dios llega para liberarte de lo que te está sucediendo. Dios llega para socorrerte de lo que te está sucediendo. Cuando el apóstol Pablo se encontró en media mar con un cielo oscuro, donde no alumbró el día, el sol no alumbró. Pasaron 7, 9,
10 días y lo único que había era oscuridad. Y Pablo dice, llegamos al punto de temer por nuestra vida, de que íbamos a morir. Mas sin embargo, en una de esas noches de tiniebla, en un momento de esas donde la tormenta era más fuerte y más terrible, en alta mar, y toda una tripulación angustiada, no habían comido porque todo lo habían tirado del barco para que no pesara demasiado y no se hundiera. Pero Pablo estaba consciente de que todo se iba a perder. Pero en una noche de esa llegó el Señor y visitó a Pablo en medio de la angustia. Allí llegó el Señor y le dijo: Pablo, no temas, porque se va a perder todo, pero a ti no te va a pasar nada. Y la tripulación que está contigo también la voy a guardar. Oiga, es que cuando alguien le sirve al Señor, los que están a nuestro alrededor alcanzan bendición de Dios también. Dios no te va a abandonar. Él sabe llegar en el momento y en la etapa de tu vida más crucial que pueda estarte sucediendo. Ese es Dios. Hay trampas del enemigo. Y si has caído en esta, o estás por caer en una trampa del enemigo, Dios hoy te está advirtiendo con tiempo. Y si estás en un momento crucial de tu vida, donde se te ha apagado hasta el deseo de servir en la obra del Señor, Dios llega en ese momento preciso. Oiga, la gente, o a muchos nos parece raro, o no aceptamos que a una persona hija de Dios le pase un pensamiento de quererse morir. Los espirituales dicen: eso no te puede suceder. Elías iba huyendo de que no lo mataran, ¿verdad que sí? Elías se fue al desierto queriendo salvar su vida. Pero Elías llegó y se echó debajo del enebro y gritó: basta ya de esta situación que traigo, de este dolor y de esta angustia, de esta persecución que traigo. Basta ya, Dios, mejor quítame la vida. O los espirituales dicen: eso nunca te puede suceder. Algunos creen que él dijo: si voy a morir, o prefiero morir porque esto ya no lo aguanto, esto ya no lo soporto. Si me agarra Jezabel, esa me va a desgollar, porque yo ya sé que lo que hice y ella dice que así me van a hacer a mí. Prefiero que papá me quite la vida. Tal vez me la quita mientras duermo, sin dolor y sin queja. Pero se estaba quejando terriblemente, quejándose terriblemente. ¿Sabe qué aprendí? Que la persona que entra en un sentir de esos, de soledad, de depresión, de desconsuelo, de temor, de inseguridad, muchos quieren estar solos mejor. Otros mejor quieren dormir y no despertar. Yo sé que a algunos le ha pasado esto y no uno.
Quisiera irme a otro estado. Quisiera irme a otro lugar. Ya basta esto. ¿Saben qué? Me voy a ir a otra congregación. Sí, está más fácil. Si no te saca Dios de debajo del enebro, tú sigues igual. No importa dónde vayas a caer. Siempre habrá algo que te va a comer por dentro. Siempre va a haber algo que te angustiará. Siempre va a haber algo que te pone los nervios de punta. Siempre habrá algo que te va a irritar. Buscamos perfección. Otros dicen, no, yo no es que busque perfección. Ay, que no. Se dice que esa persona que está en esa etapa de su vida, como siervo de Dios, como llamado por Dios, pero llegaste a una encrucijada, gloria al Señor, que no está fácil pasar. Algunos dicen, Elías quería estar solo mejor. Y se fue, y se fue, y se fue. Y sabe que cada vez que avanzaba hacia el desierto, más solo se encontraba. Cada vez que se introducía en el desierto, más lejos se encontraba del pueblo de Dios. Ya no quería saber nada. Hay gente que dice, yo no quiero saber ni de mi familia, con más de los hermanos. Yo no quiero saber nada. Otros dicen, yo no quiero saber nada de este trabajo. Ya me tiene hasta aquí. Mucha gente anda frustrada por el trabajo que tiene. Hasta deprimidos. ¿Qué hago? Y buscamos el doctor y la medicina, y el doctor dice, yo no puedo hacer nada. Yo no sé qué te sucede. Te hemos hecho estudios de toda clase y yo no encuentro tu problema. Yo quiero ayudarte para que dejes de sufrir, pero no alcanzo, no entiendo qué sucede. Ninguna medicina te cae bien, porque el único que puede sacar a su pueblo, hablo del pueblo de Dios, de los que un día conocieron al Señor, solo Dios puede sacarte de debajo del enebro, porque la medicina no te va a poder sacar. ¿Sabe qué otra cosa se recomienda para una persona que cae en una etapa de estas? De desánimo y de todo lo que le he dicho. Donde ellos justifican todo. Mira, Dios, yo trato. Mira, Dios, yo hago esto. Mira, Dios, yo el otro. Mira, Dios, yo me doy para todo, pero nadie me agradece. No veo ningún resultado bueno de todo lo que yo hago, lo que digo y lo que predico. No hay ningún resultado bueno. Solo yo he quedado de los que todavía están ahí pegados a tu palabra. Solo yo. Se dice, algunos creen que Elías prefirió irse al desierto y estar solo. Cuando se encontró en el desierto,
había un árbol en el desierto. Y ese árbol solo se crecía en las zonas rocosas de los desiertos. Casualidad que estaba ese enebro ahí, ¿verdad? ¿Sería casualidad? Ay, es que Dios nos conoce cómo vamos y cómo andamos. Casualidad que se apareció un hermano, una hermana, o que me invitan a la iglesia. Casualidad que me choqué con un cristiano. Casualidad que fui ese domingo a la congregación. Dios no trabaja con casualidades. Dios sabe cómo andas por dentro. Y que estás debajo de un enebro. Se dice que los doctores aconsejan aún a una persona que cae en una situación de esas, de tristeza, de lo que usted le pueda llamar. No le andes contando a todo el mundo todo lo que te está sucediendo, porque apareces como una repetidora y llegas al punto que la gente se cansa de escuchar aquella repetidora, de escucharte que todos los quejas y que tienes lástima, quieres que te tengan lástima. Elías se fue al desierto. Como Dios es el mismo Dios que está en el monte, en la montaña, es el mismo Dios que se puede aparecer en el desierto. El mismo Dios que está en el monte Sinaí, preferido de él, donde se le apareció a Moisés también. Ahí llevaba a Elías hacia esa dirección. El desierto muchas veces te va a llevar a la presencia de Dios sin que tú lo sepas. Querías estar solo, pero Dios llega a su debido tiempo en el momento exacto donde tú te encuentras. Ahí llega el Señor. Ahí llega el Señor. Oh, Elías va frustrado. Elías va renegando. Elías va y no puedo creer. Acabo de predicar recién lo que Dios ha hecho. Si hubo la gloria de Dios se manifestó en el templo. La gloria de Dios se manifestó en aquel sacrificio. Y ahora Jezabel, en vez de reaccionar bien, reacciona mal y lo que quiere es matarme. Yo creo que hay predicadores que a veces dicen, y yo creo que la gente a veces lo que quiere es agarrarme del cuello. Yo creo que toda la iglesia lo que quiere es agarrarme del cuello. Mis hermanos, no. Es que cuando una persona cae en esa etapa, todo lo ve negativo. Y todo lo que escucha, nada le hace sentido. Y solo escucha las cosas negativas. Oiga, lo positivo, él no lo escucha, porque él no está para escuchar tal cosa. Pero Dios sabe llegar en esa etapa. En ese momento Dios sabe llegar. Gloria al Señor. Tengo tantas citas bíblicas que no puedo detenerme. Gloria al Señor. Hay situaciones que le llegan a la gente por sus propios deseos o porque ellos mismos dieron lugar al diablo para pecar y ahora se encuentran en un laberinto sin salida. Pero sea que fueron tus propios, oiga esto, consecuencias las que estás sufriendo o es un ataque del diablo, el Señor sabe en la etapa que tú te encuentras de tu vida, en la soledad y la amargura. Él sabe que nada te hace feliz. Él sabe, haya sido tu culpa o no, Él es el mismo Dios que puede sacarte a ti también de debajo del enebro, porque Él tiene misericordia. Él tiene misericordia. No importa si eres un escogido de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios o una sierva del Señor, como muchos dicen, siervo, y el orgullo de los creyentes se levanta.
Porque eso está de moda, que ahora siervo, sierva, y los creyentes en vez de entender lo que eso significa, como pavos reales, soy el siervo y la sierva del Señor. Siervo, sirviente, esclavo. Dios puede visitar tu vida en cualquier tiempo, en cualquier etapa. Para Dios no hay, oiga esto, a Dios no lo detienen el clima caliente ni el clima frío. A Dios no lo desespera el desierto. A Dios no lo detiene nada, ni el desierto, ni la montaña, ni el valle de lágrimas. A Dios no lo detiene nada. Dios puede hacerse presente en tu vida, ahí donde ahora mismo te encuentras, y te dice: levántate, come y bebe. Levántate, come y bebe. Levántate, come y bebe. Oh, es que ese Dios sí es maravilloso. Escuche bien. ¿En qué momento Dios cuestionó a Elías? ¿Cuando está debajo del enebro o cuando está en la cueva, en el monte favorito de Dios? ¿En qué momento lo cuestionó? Cuando está debajo del enebro, Dios no le dice: Elías, ¿qué haces aquí debajo de este enebro? ¿Está alguien aquí? Dios sabía cómo estaba Elías debajo de ese enebro. La Biblia dice que cuando él se fue al desierto y se introdujo en el desierto y estaba tan lejos, algunos creen que había aproximadamente de 156 kilómetros de donde salió hasta donde se introdujo en el desierto. ¿Usted sabe qué es caminar 150 kilómetros? Camine 10 kilómetros, a ver cómo lo siente. Después que lo sacó debajo del enebro, se cree que habían aproximadamente más de 300 millas al monte de Dios. Llama la atención mirar a Dios y ponerle atención y indagar en su palabra y querer entender de la manera que Dios obra. Gloria al Señor. En un momento tan deprimido que está pasando Elías, el gran hombre de Dios, el hombre de fuego se le llama. Otros le llaman el hombre de hierro. Nada le daba pánico, nada lo acobardaba. Pero ahora, ¿sabe qué yo pienso? Si Elías era así tan atrevido, y mire, hermano, los retos, ahí estaba Elías. Vamos a ver quién es Dios. Vamos a ver aquí. Vamos a ver a quién le responde Dios. Ahora imagínense las personas que no les agrada pasar por un momento dificultoso, y cuando les llega a pasar, nadie lo saca debajo del enebro. Porque una persona de esas, ¿sabes qué hace? Se va, se encierra, no quiere salir de su cuarto, no quisiera que nadie le hable, no quiere tener choques con nadie, no quieren consejo pastoral, que el pastor no se me acerque. Yo no voy a ir a saludar al pastor. No tengo el humor para estar hablando con el pastor. No estoy para eso. Yo prefiero ojalá ni me llame el pastor. Y Elías se va, y allá está la sombra de un enebro. Los enebros daban sombra, y él se refugia en la sombra de aquel enebro. Ahí es donde grita él solo. Se vale gritar si usted quiere gritar.
Voy a gritar cuando yo esté solo en mi cuarto. Grite como quiera y saque lo que anda por dentro. Y dice la Biblia que se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Yo me imagino, ojalá y no me despierte. Así hay gente. Porque esta vida que llevo, ya estoy cansado de esto. Hay gente que llega a decir: soy un hipócrita viviendo esta vida. Mejor basta ya. Y el diablo dice: sí, es mejor que te la quites. Eso es el diablo. Dios nunca te dice tal cosa. Aquel hombre está deprimido debajo de aquel enebro. ¿Sabía algo más? Elías estaba cansado físicamente, estaba cansado. Elías físicamente estaba agotado de todo el trabajo que hacía constante. Alguien está aquí. Luego la caminata de aquel desierto, Elías físicamente, Elías ya no daba más. Así hay mucha gente en el Señor que físicamente ya no da más nada, porque se han sumergido en el trabajo secular y ya no encuentran felicidad en ello. Necesitas lo que hizo Elías: meterse debajo del enebro y quedarse dormido unos 3 días para agarrar nuevas fuerzas. Un comercial sin pagar. Agarra el consejo. El trabajo secular te consume físicamente hablando y ya andan los nervios de punta. Llegas a acongojarte, llegas a cansarte. Oh, es que yo no puedo faltar. Ese era su pastor. Yo tengo que estar ahí siempre, y aunque ande molido. El trabajo físico te cansa físicamente, y cuando el cuerpo físicamente está cansado, agotado y ya no da más, tus humores, tus sentimientos están encontrados. No puedes lograr a razonar bien. Cuando el cuerpo está cansado emocionalmente, te descontrolas. Tu pensamiento, tu cerebro no puede, porque tu cuerpo está cansado. Y se dice también que si tú emocionalmente estás cansado, turbado, tu cuerpo se debilita también. Viceversa. Elías estaba así. Elías físicamente cansadísimo de hacer la obra del Señor. No estaba fácil el tiempo. En el tiempo de Elías, el pueblo, la nación entera se apartó de Dios. ¿Está alguien aquí? No era fácil, ni el pueblo de Dios estaba con él. No era fácil. ¿Usted piensa que la carrera cristiana de nuestro tiempo está fácil? Oh, no. Y se va a poner peor todavía. Si usted cree que en el trabajo lo acosan, oh, usted no ha vivido lo suficiente como lo que vivió la iglesia primitiva. Elías, con una frustración tan terrible, gloria al Señor, Elías huyendo, Elías frustrado. Hay esposas que dicen: pero yo siempre te he visto a ti alegre, yo siempre te he visto a ti de buen humor, y ahora ¿qué te pasa, viejo? Y a rato te miro frustrado, y a rato te veo así, algo te está pasando. No me pasa nada.
Llegaste del trabajo, llegaste a la casa y ni llegar a la casa te trae alegría, porque andas frustrado. Antes te ponías contento, llegabas a la casa y miras a tu esposa, amor, un abrazazo. Y tu esposa te esperaba y un abrazazo. Qué bueno que llegaste a la casa. Ahora andas tan frustrado que nada te trae alegría. Y a veces ni la esposa anda de buenas. Ya estoy cansado de verte así. Yo te abrazo y como que es un hielo el que abrazo. Helado. Y la esposa llega a frustrarse también. A este hoy no lo espero en la puerta. Y él llega, ojalá y nadie me abra la puerta. Pues no te la abro. Y dice el diablo, no le abras la puerta, mejor del todo. Que se vaya al McDonald's y ni gracias te da por la comida. A ver cómo le va comiendo en el McDonald's. Frustrados, amargados, desconsolados. Hijo, se quiere ir de la casa, váyase. Todos amargados y el hijo dice, pues me voy. Porque él anda amargado. Al desierto. Pero ¿sabe cuál es lo lindo de Dios? Cuando no queremos saber nada de nada. Elías renunció a su llamado, ¿sabía eso? Elías dejó de hacer la obra del Señor y se fue a esconderse, a sumergirse en el desierto. Aquí no hay nadie a quien yo tenga que predicarle. Me voy y no predico. Ojalá y el pastor no me ponga más. Ando frustrado. No veo resultado de mi predicación. No veo resultado de mi trabajo. No veo. Nadie. Me soba la espalda o me dice, gracias, hijo. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando estamos todos frustrados, llega alguien y te dice, gracias, hijo. ¿Qué? ¿Tu insulto crees que es? Legal. Viejo, te amo. La frustración, la congoja, la soledad, el pánico, el enojo, el resentimiento, porque de todo eso andaba Elías. Renuncia a su llamado y se va a meter allá. Oh, papá, en su misericordia le hace que aparezca un enebro allá metido en el desierto. Y él ve la sombra. Con seguridad ese hombre va cansado, sudando, agotado. Ya no da más. ¿Sabe que hay hombres que cuando andan así y saben que si entran a la casa van a reflejar lo que llevan? Y el que tiene casa se va a meter al garaje. Otro entra por la puerta del basement. Que está a su lado, fíjate que yo creo que te están diciendo algo, te están hablando a ti. Es más, diga, Dios me está hablando a mí. Mis hermanos, si usted supiera que yo estoy predicando y papá me habla y me habla y me habla y me habla, y esta porción de estas escrituras la predico hoy, mañana y pasado mañana, y Dios me sigue dando algo nuevo, y por la noche ya estoy metido meditando en lo que Dios me dice. Todos pasamos por algún momento y etapa de nuestra vida por cosas similares a Elías. A veces andamos bajo una unción terrible,
Oramos por alguien y se sanó, y de repente pasan tiempos que ninguno se sana. Y usted anda frustrado. ¿Y quién se va a sanar ahora frustrado? Y alguno dice, ojalá, y yo no quiero ni orar por la gente. Sientes que nada sale de ti. Jesús dijo, alguien me tocó. Pero a veces nos tocan a nosotros y nosotros no dicen, alguien me tocó. No, alguien me empujó y me quería matar. Oiga esto, Elías está allá. Oiga la medicina. Solo voy a comenzar a darle la receta y no se la va a tocar. Ojalá y logre a tomársela, pero le voy a dar la receta. Escuche bien esto. Elías anda en esas congojas tan terribles, cansado físicamente, emocionalmente por los suelos, espiritualmente él anda molesto, él anda, oiga, el pueblo de Israel no lo hacía adorar a Dios. No podía, miraba imposible el cambio de Israel, que se retornara a Dios. Y me quieren matar. Allá hasta que el enebro llega a la sombra del enebro, pega su grito y le dice, mátame. Pero él anda. Mire, hermano, y yo entiendo, algunos de ustedes necesitan dormirse un rato. Lo voy a entender. Pero que por lo menos sea debajo del enebro. Ahí se echó y se durmió. Ese hombre anda una cólera por dentro. Ese hombre no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la obra de Dios. Ese hombre ya no quiere saber nada. Todo es yo. Y él está encerrado en el yo. Mi situación, mi soledad, mi tristeza. Solo yo quedo. Todos abandonaron tu ley, pero solo yo quedo. Han matado aún a los profetas, a tus profetas, a todos les dieron muerte. Según él, ya no hay nadie. En el pueblo de Dios ya no existe gente temerosa de Dios, el espiritual. Solo yo quedo. Y yo no sé si me voy a sostener, porque me pueden arrastrar a mí también. Que se deje arrastrar el que quiere. Pero escúcheme bien esto. Ahí está. Y Dios no llegó a reclamarle. ¿Por qué estás aquí todo frustrado, Elías? No, Dios no llegó a eso. Hay gente que dice de lo que necesita una buena reprensión para que despierte. No, Dios no llegó a cuestionarlo en ese momento. ¿Y sabe cómo anda Elías? Elías está intocable. Elías no está para consejos. Oh, pero está dormido debajo del enebro. Aquel cansancio físico lo desplomó.